Muchas ¿Cómo gracias. ¿Cómo arrancaste el día? Bien, la verdad que como te decía, ya tengo un par de años acá, así que creo que cuando van anunciando este tipo de medidas van despejando un poco la incertidumbre, Sí. que es algo que es lo que más nervioso te pone, Claro. decir, bueno, ¿por dónde va a salir la cosa? Sí. Y como te decía, me parece importante analizar, digamos, las medidas y el origen de esas medidas. Cuando uno se pone a hilar un poco fino y ves lo que es el porcentaje de renovación de la deuda, o sea, el problema que tenemos a nivel deuda, ¿no? Ahora en Argentina es que cuando vos ves el porcentaje de deuda que tenemos con el sector privado, es decir, sacando la deuda con el FMI y con el sector público, la deuda como por ejemplo con el ANSES, Sí. ese porcentaje no es tan alto, digamos, del 45% más o menos. El problema era la concentración en el corto plazo. De lo que hay de los vencimientos. Exactamente. Entonces, por ejemplo, mañana vos tenés que pagar LETES y LECAPS por un equivalente a 1.600 millones de dólares. Y tenés esta incertidumbre de qué va a pasar con el desembolso del FMI o no. Después de las, digamos, de las PASO, yo creo que este resultado un poco negativo para el mercado, que quizá lo esperábamos más hacia octubre y no hacia agosto, la coyuntura macroeconómica no cambió nada. O sea, la economía argentina, digamos, está complicada. El problema es que la lectura acerca del futuro es lo que cambió. La coyuntura, digamos, el panorama político. Claro. Entonces, en ese nuevo panorama político, lo que pasó es que, por ejemplo, vos venías renovando el 80% de la deuda que se te venía venciendo, y de eso hay una placa, no sé si se la puede mostrar, y con el vencimiento que tenías el 16 de agosto y ahora el 30, que es mañana, ese porcentaje cayó a un 5% y a un 0%. Se redujo una barbaridad. Entonces es importante contarle a la gente que ningún país del mundo paga su deuda. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los países al momento, ahí se ve en la placa, al momento, digamos, de vencer la deuda, la renuevan automáticamente. ¿Qué es lo que venía pasando en Argentina? O sea, vos ves un porcentaje promedio de renovación cerca del 90%. Claro. En la del 16 de agosto, ese porcentaje cae de 5 y después de cierto. Y estamos acá nosotros. O sea, Claro, estamos en el último, estamos, el 5 es el rojito, es el no, final. en el 0, peor, el 0, en el 30, que es mañana. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasó esto? O sea, esto justamente refleja el pánico de la gente. Sí, la falta de confianza. No quiere seguir invirtiendo, poniendo su plata. Claro, porque no sabe si le vas a pagar por este famoso riesgo de default. Entonces, esto explica por qué el riesgo país subió por arriba de los 2.000 puntos. Ahora ya, digamos, se recontra disparó. Si uno ve los seguros de default, ya están cerca de 4.000 puntos, porque siempre el indicador de riesgo país va un poquito más retrasado porque se mide al cierre, digamos, del día. O sea que recién hoy al cierre del mercado vamos a saber el indicador de riesgo país. Entonces uno en general usa lo que se llama el CDS. Vamos a seguir batiendo récords, todo indica que vamos a seguir batiendo récords, ¿no? Sí, pero fíjate que acá el récord ya lo teníamos cerca de 2008, 2009, cuando fue todo el tema de la resolución 125, la crisis del campo, y afuera con Lehman Brothers. ¿Qué te quiero decir con esto? Por eso vos me decías, ¿cómo estás hoy? Y bueno, ya la pasé un par de veces a este tipo de situaciones, con lo cual a mí tanto no me sorprende, por así decirlo. Tengo una consulta, perdón que te interrumpa. Pues también un tema que estábamos hablando fuera de cámara. Parece que hay un término que vamos a empezar a usar todos los días nuevamente. No nuevamente, digo, por primera vez, que es este término que usó ayer el ministro de Economía, Hernán Lacunza, sobre el reperfilamiento. Y también hay otros términos que dan vuelta por ahí, que no lo usó el ministro de Economía, pero a los cuales hizo alusión Alberto Fernández hace unos días, que es reestructuración. ¿Qué significa reperfilar? ¿Qué significa reestructurar? Mira, cuando hablamos esencialmente primero de default, que es una palabra en inglés, es básicamente la cesación de pagos, o sea, no te pago. Entonces, ese sería, digamos, el peor escenario, que al vencimiento te diga, sorry, no tengo y tampoco te voy a dar un plan de pagos. El reperfilamiento, que es una palabra que no existe, que quizás surge de una mala traducción del inglés, es básicamente cambiar tu perfil de vencimientos, que es esto que decíamos, a ver, el problema de la cantidad de la deuda en sí no sería un problema mayor para Argentina, pero sí la concentración en el corto plazo. Entonces, ¿qué es lo que hizo el gobierno? Es, digamos, disponer decir, sin ningún tipo de quita de capital ni de interés, o sea, te estoy garantizando las mismas condiciones iniciales del contrato, solo que al vencimiento, si no sos persona física, o sea, si no sos un individuo, te voy a ir pagando en cuotas. Entonces,
todo lo que es LETES, que es en dólares, y LECAPS, que son los vencimientos más cortos, que es esto que te estoy diciendo que mañana vencen 1.600 millones, a los tenedores, es decir, a quienes tienen esa deuda y la habían comprado antes del 31 de julio, es decir, antes de todo el lío de las PASO, sin ningún componente, digamos, especulativo, por así decirlo, se lo va a pagar en su totalidad a las personas físicas. A las personas jurídicas. Es decir, a vos, a mí, a los seres humanos. A los seres humanos, sí, a personas humanas, dice claro. Pero es un poco como fuerte el concepto, sí. Pero bueno, es lo que se usa ahora. Y a las personas jurídicas, que eso incluye empresas, bancos, compañías de seguro, fondos comunes de inversión, se le va a hacer, digamos, un programa, un plan de pagos, como por decirte una moratoria, sí. Que es forzosa, digamos, sí, sí, no tenés opción de no aceptar. No entrar. Eso es en el caso de LETES y LECAPS, que salió el decreto hoy a la mañana diciendo que se iba a hacer este reperfilamiento. Ahora, en el caso de la deuda de mayor plazo, por ejemplo, un Bonar 2020, un Bonar 2024, o sea, deuda que va más allá, digamos, de la coyuntura electoral. Exactamente. Ahora. Lo que se propuso es decir, bueno, oposición, vos me estabas pidiendo que no explote la bomba en el próximo mandato, sea quien sea el que esté, y me pedías este reperfilamiento, aquí tenés, te lo mando al Congreso. Con lo cual hay incertidumbre respecto de cómo va a ser ese plan, digamos, de pagos respecto de estos otros títulos. Se tira una pelotita a la oposición. Sí, porque esto pasa por el Congreso, porque claro. Este tipo, digamos, de deuda no puede haber un decreto de necesidad de urgencia para decir, bueno, esto lo cambio. Prefiero la pelotita en el sentido que en algún punto la oposición tiene que salir de la cuestión discursiva simplemente y ahora va a tener que meterse en el tema y habrá que ver qué postura toma, ¿no? Claro, coincido totalmente. Y ahí tenés dos tipos de deuda. Tenés lo que es legislación local, o sea, legislación argentina, y después tenés lo que es legislación Nueva York. Sí. ¿Te acordás en su momento cuando tuvimos problemas con el juez Griesa en Nueva claro. York? Bueno, se refiere a que hay algunos bonos que tienen, digamos, ¿qué quiere decir esto? Que en algún problema que surja con la deuda, los tribunales no van a ser radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como es la legislación argentina, sino en el estado de Nueva York, en la ciudad de Nueva York. Entonces esa es la diferencia. Con lo que es legislación local, se tiene que trabajar, digamos, con un proyecto en el Congreso, que han invitado a los bancos a acercar propuestas, así que ahí acercando un nuevo negocio para los bancos, y en lo que es legislación extranjera hay que reunirse con los tenedores de bonos y ahí la veo un poco más claro. complicado. En general hay fondos bastante grandes que son principales acreedores, digamos, de la deuda, pero bueno, ahí hay que ver caso por caso. Hay algunos bonos que son un poco más largos, que esos no entran dentro de la reestructuración. Y lo que yo estimo que en el proyecto de ley a los minoristas se le va a dar prioridad de pago. Claro. Y me parece que eso es importante, digamos, recalcar. Acá en la entrevista que acaban de hacer recién decían que no se había tomado ninguna medida respecto del dólar. Yo ahí no coincido. No coincido porque creo que las reservas, digamos, que tenemos en 54.000 millones más o menos, 58.000, perdón, millones de dólares, son finitas. O sea, si las comparamos en términos históricos, estamos en máximo, pero si todo el mundo viene a buscar los dólares que tiene depositados en el banco en sus plazos fijos, o si quiere a los pesos que tiene comprar dólares, y si encima no nos renuevan el vencimiento de deuda y tenemos que salir a pagar esos dólares, no nos va a alcanzar y vamos a llegar al próximo mandato con un Banco Central quebrado como el que teníamos en 2015, sí. Porque las reservas de libre disponibilidad estaban en negativo. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Que las reservas, luego de pagar todos los compromisos de deuda, estaban debajo de cero. Sí. Eso es básicamente. Entonces, me parece que esta medida, por supuesto que es dolorosa, pero es, si querés, el peor de todos los claro. males, porque se ha priorizado... El menor de todos los males. El menor de todos los males, porque se ha priorizado a la gente a darle la tranquilidad de que si vos querés comprar dólares, los vas a tener a los dólares. Y ahí es importante señalar a la gente que por ahí dice, no hay dólares en el banco. No se confundan. Los bancos tienen un limitante establecido por el Banco Central de que no pueden tener más del 5%, digamos, de su patrimonio en dólares. Claro. Entonces, muchas veces tienen esa limitante normativa de llegar, digamos, de llevar los billetes, que encima tiene un costo de traslado a las sucursales. Pero los dólares están, ahí están en las reservas.
Hoy tenemos, de hecho, más de 30.000 millones de dólares, digamos, en depósito de plazo fijo, y después del 2001 hubo como una separación del sistema financiero bancario en lo que es pesos y dólares, y hoy la mayoría de esos depósitos, más del 50%, está líquido como reservas en el Banco Central. Claro. Por supuesto que si van todos juntos, ningún sistema financiero del mundo resiste. Hablando de las reservas, pensaba, ¿no?, que en comparación con otras crisis estamos viendo una tremenda crisis, pero con el Banco Central lleno de reservas, ¿no? Y eso nos diferencia por ahí de otras situaciones más o menos parecidas que pasó en Argentina. Sí, hoy el problema... que las medidas se tomaron cuando todavía teníamos reservas y no salimos a tomar medidas cuando ya no nos quedaba un peso. Claro, el problema que esencialmente para mí es un problema, bueno, por supuesto de confianza en el futuro, y un problema que sí tenemos de deuda, pero no tenemos el problema que teníamos de, por ejemplo, en el 2001, en el poco feliz 2001, de un tipo de cambio fijo y convertible, claro, que teníamos un altísimo endeudamiento en dólares del sector privado. Hoy los bancos tienen una gran limitante para aplicaciones de esos dólares que reciben de los depositantes en plazo fijo, porque vos como banco solo podés prestarle a las exportadoras, que son esencialmente las que generan dólares. Entonces, si vos sos una empresa y no generás dólares, no podés endeudarte en dólares, justamente para evitar lo que se llama descalce de moneda. O sea, yo cobro en pesos y me endeudo en dólares. Si pasa esto de que salte el tipo de cambio, por supuesto que no voy a poder hacer frente al vencimiento, digamos, de la deuda. Así que bueno. Bueno, Regina,